del Servicio de Gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña el doctor Fabio Nashman, jefe del Servicio de Gastroenterología, Hospital Universitario Fundación Favaloro de Argentina, Past President, Sociedad Argentina de Gastroenterología, director de la carrera de Gastroenterología, Universidad Favaloro, y coautor del libro Nuestra Salud Digestiva. Para la Universidad Nacional de Colombia y su posgrado de gastroenterología es un honor contar con un líder internacional, un gran amigo, a quien queremos y admiramos mucho. Hoy día, él nos va a explicar, nos va a contar cuál es el enfoque del paciente con sangrado, que ha tenido varios nombres: sangrado del intestino medio, sangrado de origen indeterminado, sangrado de origen oscuro. Un experto nos va a contar cuál es la nomenclatura correcta y cómo él en su hospital universitario enfoca a estos pacientes. Querido Fabio, muchas gracias por aceptar esta invitación y puedes comenzar tu conferencia. Muchas gracias. Bueno, buen día. Gracias por la invitación y demasiada presentación, profesor. Le agradezco. Eh, Sepan disculpar si mi visión no es directamente hacia la cámara, pero estos aparatos pusieron la cámara al costado, así que no es de mal educado, sino que la orientación de la cámara hace que uno esté así todo el tiempo mirando de costado. Así que bueno, les agradezco mucho la invitación y sin más vamos a comenzar con esta presentación. Vamos a hablar un poco de lo que es el enfoque diagnóstico en el sangrado digestivo medio. Para eso primero quiero comunicar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con ninguna industria. Y hoy este tipo de sangrado cobró diferentes denominaciones, como bien decía el profesor, ya que pasó por diferentes formas de llamarlo hasta que la tecnología nos permitió tener mayor conocimiento de la evaluación de este órgano, que hasta hace 2 décadas la única forma de explorarlo era a través de la vía quirúrgica. Hoy se le puede denominar, hay distintas formas de presentación, pero tenemos la hemorragia evidente del intestino delgado cuando se exterioriza a través de un cuadro de melena o hematoquesia con un sangrado identificado en el intestino delgado. Después tenemos la hemorragia oculta del intestino delgado, y esto se llama cuando hay un cuadro de anemia ferropénica con sangre oculta en materia fecal, positiva o negativa, y hay una lesión identificada en el intestino delgado. Y hay quizá el mayor desafío, que es la hemorragia digestiva oscura, que es donde uno, a pesar de los estudios estándares que se realizan, ya sea endoscopía y evaluaciones del intestino delgado, no llega a hacer el diagnóstico del origen del sangrado. Y la realidad es que cuando uno está frente a un paciente, lo primero que puede hacer es grandes divisiones, y esto, la mayor división tiene que ver con el grupo etario para tratar de identificar cuál puede ser la causa que frente a nosotros tenemos para poder intentar interpretar dónde puede estar el sangrado. Y si consideramos que es antes de los 40 años, podemos entender que probablemente la mayor causa de sangrado a nivel del intestino delgado probablemente sea una enfermedad inflamatoria, como es el caso del Crohn, o algún síndrome de poliposis que pueda generar alguna lesión polipoide a nivel del intestino delgado que pueda estar generando sangrado. Por encima de los 40 años ya aparecen más lo que son las angiodisplasias o angiectasias. Sobre todo se da mucho más común en el intestino proximal, esto quiere decir duodeno y yeyuno, aproximadamente entre el 57 y 80%, y esto se incrementa con factores de riesgo como es la edad, la presencia de estenosis aórtica, insuficiencia renal crónica, dispositivos de asistencia ventricular izquierda,
el uso de anticoagulantes y algunos otros trastornos hereditarios. Luego tenemos como otro factor de importancia que puede llegar a generar esto, es el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Sabemos que hoy las lesiones a nivel del tubo digestivo no solo se pueden manifestar a nivel gástrico, sino que a nivel colónico y también del intestino delgado, este tipo de medicación puede generar lesiones ulceradas. Y luego tenemos los casos más raros que el origen delgado representa entre el 5 y el 10% de todas las hemorragias gastrointestinales. Y como decíamos antes, los términos se reemplazaron desde la llegada de la tecnología, como fue la videoendocápsula, ya en 2004, donde se diagnostican casi el 75% de los pacientes clasificados como sangrado oscuro. Con la llegada de guías, nos resultó sumamente importante poder tener una guía, valga la redundancia, para poder ver cómo uno podía tener el manejo de estos pacientes que nos resultaba sumamente complejo poder identificar el sangrado. Entonces, las guías llegaron para poner un poquito de orden y tenemos las recomendaciones. A mí me gusta mucho más manejarme con el algoritmo. Hasta acá vamos bien, ¿no? Perfecto, Fabio, perfecto. Ok, perfecto. El algoritmo que nos permite tener un poquito del orden en la forma que vamos a estudiar y proceder con estos pacientes, y vemos que podemos tener una manifestación, eh, podemos tener manifestación o tener un sangrado, un sangrado oscuro en el cual no podemos evidenciarlo o que no se exteriorice, pero sí lo tenemos a través de un paciente con anemia ferropénica y test de sangre oculta positivo, por ejemplo. En el caso de que nos enfrentemos ante esta sospecha, es primordial realizar un second look, ¿sí? Un second look de estudios que disponemos en cualquiera de las clínicas, que es una endoscopía digestiva superior y una videoconoscopía, sobre todo de acuerdo a la sospecha principal que uno pueda tener frente al cuadro. Ahora, lo importante de esto es que no tiene que ser cualquier endoscopía, tiene que ser una endoscopía muy criteriosa de saber cuál es el objetivo y qué vamos a realmente intentar explorar en detalle, tratando de encontrar la causa que pueda generar esto. Muchas veces, cuando uno se predispone a realizar una endoscopía alta, lo hace con algún dispositivo. Nosotros, por ejemplo, estamos muy familiarizados cuando vamos a realizar este tipo de práctica, como un second look, utilizar un CAP y un CAP amplio, que podría ser también los que vienen con el set de bandas, que nos permite tener mucho mayor estabilidad en las primeras porciones del duodeno, por ejemplo, y el mismo CAP, al ser largo, nos permite apoyarnos y abrir un poco más los pliegues y tener mejor observación lateral, también en el caso de que haya alguna angiodisplasia oculta, para poder realizar mejor el diagnóstico. E inclusive muchas veces se puede intentar en manos de un senior, es realizarlo con un equipo de colonoscopía, cuestión de intentar abordar quizá segunda, tercera o cuarta, quizá o hasta ángulo de traits, tratando de extendernos un poquito más en el diagnóstico. Así todo también la colonoscopía con una
excelente visualización del fondo fecal, donde tiene que estar la limpieza perfecta, donde que hay que hacer intubación eh, ileal para observar los últimos centímetros del ilion también y poder intentar extender un poquitito más el diagnóstico. Posteriormente de esto, y en el caso que acá, como dice el algoritmo, sea positivo, el tratamiento adecuado, eh, pero si esto es negativo, procedemos a la evaluación del intestino delgado. Y a la hora de hacer la evaluación del intestino delgado, tenemos que tener primero la sospecha de una eventual obstrucción que pueda generar alguna complicación, sobre todo con la utilización de la bioendocápsula, que pueda generar alguna obstrucción intestinal, que es lo más temido, y en otro lado puede ser también la retención de la cápsula, que no es tan grave, pero es preferible que no suceda. Entonces, tener la sospecha y si existe la sospecha, realizar otro examen complementario que puede ser enteroresonancia o enterotomografía para descartar la presencia de alguna estenosis. Y en el caso de que esto sea negativo, se avanza también con la bioendocápsula y la bioendocápsula puede arrojarnos algún diagnóstico para que podamos progresar con una enteroscopía profunda, y ahí sí, o en el caso de que sea necesario hasta una enteroscopía intraoperatoria. En caso que sea necesario y que la bioendocápsula sea negativa y la enterotomografía sea negativa y ya sea necesario continuar con una evaluación, bueno, uno podrá también eh, directamente acceder a algún estudio complementario que pueda ser o una enteroscopía o una enteroscopía intraquirúrgica, y en caso que no sea necesario, uno puede suplementar, dar aportes de hierro mientras sigue observando al paciente. Luego llegó otra guía perdón, la anterior era de la escuela americana y esta es de la europea para este tipo de patologías. Uno suponía que al ser una guía 7 años posterior, iba a tener muchas diferencias y entonces uno se pone a evaluar cuál es el mejor algoritmo de manejo de este tipo de patologías y personalmente me resulta mucho más amigable y mucho más lógica continuar con la americana, pero eh, hay algunas recomendaciones de la guía europea que son realmente importantes. Como por ejemplo acá la guía recomienda que los pacientes con anemia por déficit de hierro se realicen antes de la evaluación del intestino delgado una historia clínica completa, como mencionábamos, endoscopía digestiva superior y en este caso sí también realizar biopsias duodenales y gástricas y de ilion terminal, porque existen patologías que pueden acompañarse, por ejemplo, de anemia ferropénica, como es el claro ejemplo de, por ejemplo, la enfermedad celíaca. Y otra recomendación es que recomienda la realización de la bioendocápsula como examen de primera línea en pacientes con anemia ferropénica cuando está indicada la evaluación del intestino delgado. Y esto es una recomendación fuerte con evidencia de alta calidad. Y vemos que hay estudios donde ya evalúan los pacientes de acuerdo al test de sangre oculta en materia fecal positivo y es útil como predictor para patologías del intestino delgado cuando se realizaron otros estudios y no se llegó y no se arribó al diagnóstico, con lo cual el hecho de tener sangre oculta en materia fecal es estadísticamente positivo con respecto a esos pacientes que no tienen sangre oculta para el diagnóstico de alguna patología en el intestino delgado con una evaluación de cápsula posterior y sobre todo si la realización de la cápsula
está hecha a corto plazo del diagnóstico de este hallazgo, más allá que pacientes que vienen con sangre oculta, es difícil poder establecer cuándo esto se inició, ¿no? Y otra recomendación de la guía europea es que recomienda la cápsula del intestino delgado como examen de primera línea antes de considerar pruebas diagnósticas endoscópicas como enteroscopías o radiológicas ante la sospecha del intestino delgado, dado que tiene un excelente perfil de seguridad y el grado de tolerancia y el potencial de visualizar toda la mucosa intestinal es importante y esta también es una recomendación fuerte. Y este es otro trabajo que evalúa los indicadores de calidad para la solicitud de estudio de videoendocápsula y enteroscopía profunda y vemos que los indicadores más apropiados, vemos en primer lugar lo que es el sangrado gastrointestinal oculto o la sospecha del sangrado a nivel intestinal y sobre todo también déficit de hierro o anemia ferropénica y enfermedad de Crohn. Y como vemos, todos los caminos conducen a Roma. No sé si ese dicho se utiliza en Colombia, pero acá sí. Eh, y todo conduce a la videoendocápsula, que no es otra cosa que un endoscopio chiquitito, que es descartable, que se traga, que es pequeño, es acompañado o es llevado por las ondas peristálticas a través del intestino delgado, y esto nos permite a través de aproximadamente 60.000 imágenes, que es casi un video, tener un recorrido de todo el intestino delgado y nos permite tener una buena visualización de todo el órgano. Esto empezó siendo ideado por un físico y luego lo comercializó Given, que el primer trabajo se publicó en la DDWeek en el año 2000, donde había habido 10 voluntarios que realizaron el estudio y fue aprobado por la FDA ya en 2001. Esto realmente revolucionó el diagnóstico de las patologías digestivas y estamos hablando solo de un poquito más de 2 décadas atrás. La videoendocápsula está, como fuimos viendo, está encabeza la modalidad del algoritmo del diagnóstico de las patologías del intestino delgado. Es una técnica sencilla, segura, no invasiva, fiable, bien tolerada y permite toda la exploración del intestino delgado y cambió el manejo directamente de las patologías del intestino delgado. Hubo una evolución de estos dispositivos desde el comienzo, hubo evolución en el hardware y en el software de estos dispositivos minúsculos. Eh, Se está trabajando en otros proyectos, por ejemplo, este proyecto de una cápsula magnética que permite tener, digamos, la posibilidad de dirigirlo, de retroceder, de tener un poquito más de semiología de estos dispositivos, que es lo que no se dispone. Este dispositivo lo único que tenemos es el poder de observación nada más, pero no tenemos ninguna posibilidad de realizar semiología o volver a observar algo. Estamos este, presos de la peristalsis y la velocidad de la peristalsis y de la limpieza para dejar de observar alguna lesión a nivel del intestino delgado. Veremos cuál es el futuro realmente y si es aplicable en todas las clínicas este tipo de tecnología, ¿no? Y lo que les comentaba, el Second Look, la importancia que hasta el 25% de las endoscopías superiores realizan diagnóstico y hasta el 23% de una colonoscopía bien realizada, con buena limpieza, con intubación ileal, puede adicionar el diagnóstico. Y aquí unos ejemplos que me parece que no están corriendo los videos,
de cápsulas que realicé, de pedidos, en los cuales nos encontramos con patologías que quizá podrían verse diagnosticados con endoscopías criteriosas, con ojos con experiencia, donde vimos úlceras de Cameron por hernias gigantes, donde vimos enfermedad de Gale o Watermelon, donde vimos angiodisplasias. Acá, por ejemplo, esta angiodisplasia enorme que estaba por debajo de la válvula ileocecal, que podría haber sido la solución antes de pedir una cápsula endoscópica y una enteroscopia profunda, se podría haber evitado llegar a esa instancia. Por eso la importancia del second look, más allá que el paciente ya traiga el estudio, es importante insistir en esta instancia. El rendimiento diagnóstico de la cápsula en pacientes con sospecha de sangrado del intestino delgado varía, y esto varía entre el 55 y el 62%, y es significativamente superior a la enteroscopía de empuje, a la enterotomografía, a la angiotomografía e inclusive a la enteroscopía intraoperatoria. Eh, los hallazgos positivos suceden en el 92% de pacientes que tienen la hemorragia digestiva en actividad, ¿sí? Esto baja notablemente cuando el paciente ya tiene sangrado a través de sangre oculta en materia fecal, casi el 42%, fíjese la diferencia diagnóstica en este caso, y las angiodisplasias en el 29%, enfermedad de Crohn el 6%, fueron los diagnósticos más frecuentes. Esto tiene una sensibilidad del 88%, casi 89%, una especificidad también muy alta, 95%, con un valor predictivo ante la sospecha de una hemorragia digestiva de origen intestinal del 97% y un valor predictivo negativo del 82%. Eh, el valor predictivo positivo fue el 94.4% en pacientes con lesiones intestinales y el 100% en pacientes que tenían hallazgos y negativos, en pacientes que tenían hallazgos negativos en la cápsula. Por lo cual son valores muy, muy relevantes, y vemos que en este caso la cápsula endoscópica tiene un gran aporte a la hora de la toma de decisiones en estos pacientes. El mayor rédito entonces sucede con pacientes con antecedentes de hemorragia manifiesta, con uso reciente de antitrombolíticos en estado hospitalario, sexo masculino también es un valor agregado, edad avanzada, comorbilidades hepáticas y renales. Y otra de las recomendaciones de la ESG es que recomienda la endoscopía con cápsula de intestino en pacientes con sospecha evidente de sangrado de intestino delgado lo antes posible, eh, idealmente dentro de las 48 horas para maximizar los réditos diagnósticos. Y esta también es una recomendación fuerte con evidencia de alta calidad. La videoendocápsula y la enteroscopía tienen el mayor rédito cuando el sangrado es manifiesto, como ya lo habíamos empezado a ver, comparado cuando tenemos un sangrado oculto. Y esto lo evidenciaron varios trabajos, sobre todo este de Penacio, donde ve que lo hace el diagnóstico en el 92% con hemorragia evidente contra 44%, como habíamos visto, con hemorragia oculta, y va descendiendo en eficacia en la medida que van pasando las semanas. Fíjense que la hemorragia dentro de las primeras 2 semanas tiene un rédito diagnóstico del 67%, y cuando nos vamos casi al mes de la hemorragia, esto desciende al 33% del diagnóstico. Los pacientes con sangrado
que son sometidos a la enteroscopía profunda, en este caso también doble balón, como este trabajo, el radiodiagnóstico fue del 77% contra un 67% en pacientes con hemorragia oculta. ¿Cuál es la principal complicación de la vía endocápsula digestiva? Y bueno, lo que habíamos mencionado, la retención sucede en el 1,5% de estos pacientes y esto puede suceder hasta en el 13% de pacientes con enfermedad de Crohn. Hay que limitar el uso de este tipo de dispositivos cuando no tenemos la documentación de la permeabilidad intestinal y para esto hoy se pueden utilizar dispositivos como uno de los métodos diagnósticos es la enteroscopía o la enteroresonancia y también se dispone de cápsulas de silosa que nos permite, que son imitación a la cápsula, el mismo tamaño, en la misma forma, y esto nos permite también tener una evaluación, a ver en el caso que haya una retención o una estenosis que pueda disolver o deformar esta cápsula y nos permite ver cómo llega a ser defecada y de esta forma evaluar si la cápsula puede ser retenida o no por el intestino. Las principales limitaciones, bueno, perdón, eh, ¿cuál es el riesgo de la cápsula retenida? La realidad es que ninguna, si hay estenosis que son infundibuliformes y eso puede generar que la cápsula sí obstruya y termine generando un cuadro de obstrucción intestinal y en ese caso sí estamos frente a un problema que hay que resolver y hay que resolver por vía endoscópica, podría ser una enteroscopía o vía quirúrgica, ¿sí? Las principales limitaciones de la cápsula endoscópica, bueno, un poco lo que hablamos, ¿no? La falta de poder tener control de movimiento, en este caso también se hace hincapié en la falta de capacidad terapéutica de la cápsula, por lo menos por ahora. Muchas veces hay alguna dificultad para localizar precisamente la lesión, más allá que la cápsula viene dotada con un GPS y que nos orienta en dónde puede estar la lesión. También los falsos negativos, que van en el 36% de los casos, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Imagínense que, por ejemplo, la cápsula que tiene eh, una sola cámara no visualiza la papila de la segunda porción duodenal casi la mayoría de los casos y esto se revierte con una cápsula que tiene dos cámaras que permite ver la papila por la alta velocidad con la que transcurre a través del duodeno, por ejemplo, la cápsula endoscópica. Y hablando de second loop, también está contemplado un second loop con la cápsula endoscópica ante un estudio normal o negativo, que si uno continúa con la sospecha de que hay un sangrado a nivel de intestino medio, está contemplada el second loop de una videoendocápsula con buenos resultados. Bien, en cuanto a las indicaciones de la enteroscopía profunda, vemos que también está en primer lugar el sangrado de intestino delgado, como veníamos hablando a lo largo de la charla. El rédito diagnóstico de la enteroscopía profunda, y en este caso la mayoría de los trabajos que se disponen en la literatura tienen que ver con el mecanismo de doble balón, que hay distintos mecanismos que ahora podemos evaluar, que podemos hablar, mejora el rédito diagnóstico del 56 al 75% si este estudio está precedido de una videoendocápsula. O sea, no son estudios comparables, son estudios que se complementan para poder realizar este tipo de diagnósticos y terapéuticas. La presentación clínica puede indicar la ruta
de inserción endoscópica, tal como estuvimos hablando antes, es importante una adecuada historia clínica para poder interpretar dónde puede estar el origen del sangrado, como hablamos un poquitito de acuerdo al grupo etario, de acuerdo a eh, la forma de presentación, de acuerdo ante la sospecha de que pueda haber alguna enfermedad inflamatoria o no, que pueda haber alguna existencia de insuficiencia renal crónica, de alguna valvulopatía, que ya nos oriente a dónde puede estar el sangrado y de esa forma muchas veces también puede incidir en cómo va a ser la forma de inserción de un estudio que es largo y tedioso y de esa forma tomar mejores decisiones terapéuticas y diagnósticas. Y muchas veces, como lo mencionamos antes, la videoendocápsula es una buena guía previa al abordaje correcto de la enteroscopía. Y la realidad es que el abordaje anterógrado de la enteroscopía, o sea, por vía oral, tiene mayor rédito diagnóstico, tiene menor duración y también tiene más progresión en cuanto a la evaluación intestinal que la vía retrógrado por vía anal, que nos permite llegar a menos distancia, realizar menos diagnósticos y que tiene una duración mucho más prolongada, como nos permiten ver las tablas aquí. Em, También es importante saber y tener la sospecha de cómo o frente a qué paciente estamos y saber que si tenemos la sospecha de un paciente con la presencia de angiectasias o angiodisplasias, probablemente el mayor compromiso lo encontremos a nivel del intestino proximal, llámese duodeno y las primeras asas yeyunales, y cuando la sospecha tiene que ver más con la presencia de enfermedad de Crohn o tumores neuroendocrinos, probablemente el origen lo encontremos a nivel del ilion, por ejemplo, en algún sector del ilion. No digo que todo sea a nivel del ilion terminal, pero sí a lo largo del ilion probablemente encontremos y prevalezcan más este tipo de patologías. Como vemos, tanto la videocápsula como la enteroscopia profunda juegan un papel fundamental en el abordaje diagnóstico y terapéutico de este tipo de patologías a nivel del intestino delgado. Esto modificó notablemente la historia de este tipo de patologías, sobre todo en nuestra especialidad. Aquí algunos ejemplos con los que uno se va encontrando a diario. Vemos algo que no mencioné previamente. Estamos acá frente a una lesión de la foie muy pequeña que requirió muchísimas endoscopías de este paciente hasta que pudimos dar a través de la enteroscopía con esta lesión. Y aquí en el borde superior derecho vemos una lesión que terminó siendo una lesión, un neuroendocrino, y aquí otra foto más de la lesión que veíamos reciente de la foie, que antes no teníamos otra alternativa que este paciente sea directamente quirúrgico. Aparte, que sabemos que el diagnóstico de este tipo de lesiones muchas veces termina siendo una lotería con lesiones que podemos tener de la foie a nivel de estómago, duodeno, y realmente son un verdadero dolor de cabeza requiriendo 6 7 estudios para realmente recién ahí hacer el diagnóstico y poder hacer una terapéutica mucho más, imagínense, a nivel del intestino delgado. Como conclusiones, está justificado siempre un second look de calidad. Estas hemorragias representan entre el 5 y el 10% de todas las hemorragias digestivas gastrointestinales. Las angiectasias del intestino delgado son la causa más común de hemorragia en este órgano. El rédito diagnóstico oscila entre el 60 y el 80%, pero cuando existe la sospecha
de la hemorragia a nivel del intestino delgado y eh, aunque los estudios son inferiores para la hemorragia digestiva oscura, como estuvimos viendo, la cápsula y la enteroscopía continúan siendo los procedimientos de elección y por ahí no agregué un ítem acá, pero la importancia de no considerar esto como diferentes estudios, sino considerarlos como un complemento o en tándem para poder optimizar y mejorar las cifras de diagnóstico y terapéutica en este tipo de patologías. Muchas gracias. Gracias a todos. Profesor Naima, nuevamente muy agradecidos.